Laborde. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda? Bien. Sí, Se me rayó el disco. Se lo ve muy bien. Sí, bien. Dice que cuando uno quiere establecer una convicción tiene que repetirlo. Sí, bien. Sí, bien. Usted repite y se le instala. Sí. Bueno, me alegro. Se le nota que está bien. Bueno, ¿qué le parece si adentramos a la gente, a nuestra audiencia, al bloque de hoy con el invitado que tenemos y comenzamos a aprovechar el tiempo que hemos dispuesto? Por eso digo que estoy bien, porque acá ha venido a visitarnos mi amigo Gabriel Pesco, a quien conozco, digo, casi de chiquito, porque muy amigo de su papá, José, de cuando era pobre, ahora no tanto. Pero verdaderamente es un hacedor de nuestra ciudad. Nosotros invitamos hacedores. Al igual que su papá. Totalmente. Su papá. Un hombre que yo lo conocí aún cuando repartía leche. Y trabajaba en Entel en Entel, una empresa telefónica. Sí. Que para los jóvenes de ahora desconocido. Es desconocida esa empresa, pero así se inició. Cuando el La teléfono menos. era con clavijas, ¿cierto? Y a disco, los teléfonos a disco. Y los telefonistas se enteraban de todo. Y hoy también se enteran de todo. Sí, no sé, porque sí, te puedo asegurar que se enteran de todo. Hoy bueno, pero le vamos a dar la bienvenida a el señor Gabriel Pesco, que está en el estudio. Gabriel, gracias por venir. No. Hacedores. Bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días los dos. Vos, Martín, como decías, y vos, Marcelo. La verdad que un placer estar acá en este espacio que es un espacio importante para nuestra ciudad en lo que se viene gestando en este Hacedores, ¿no? Más allá de sobre todo en la herencia que estamos recibiendo para seguir proyectando un futuro para General Dehesa. Y bueno, muchas gracias, Martín, por tus palabras, porque siempre me traen esos recuerdos por ahí de niño en estas cosas, sobre todo con las clavijas y escuchas telefónicas. ¿Es cierto que te conoces de niño? ¿Lo veías vos como un hombre grande cuando niño? Siempre lo vi como era ahora. Le decía recién que no sé si está muy joven ahora o era muy grande antes, ¿no? Sí. O sea, siempre Gabriel te vio como un hombre grande. Y bueno, sí, será cuestión de comprar pañuelo y ponerse a llorar. Bueno, pero lo cierto es que en este espacio podemos disfrutar con nuestra gente y la gente que ha hecho cosas por el desarrollo de esta ciudad, y en ese abanico de gente te vimos a vos también, por eso te hemos invitado. Así que vamos a hablar de la manera que es el bloque, de una manera desestresada, doméstica, sin guión, y nos hemos enterado acá, no sé si has tenido oportunidad de escuchar a otros hacedores que han pasado por acá, de cosas que de otra manera, viste, no salen, ¿sí? Como me quedaron las 6 canillas que había en la plaza, que nos contó Osvaldo Rivetta. Que había en el pueblo, ¿no? Las 6 canillas. Algunas en la exactamente, plaza. Y así, cositas que uno se pone a pensar y dice, qué bárbaro cómo ha crecido de esa, ¿no? Qué bárbaro cómo se ha desarrollado. Y en esta gente se ha desarrollado, que le puso tiempo, abnegación, entrega a todas las instituciones, ¿no? Es realmente importante escuchar el programa por ahí con Baldo, y bueno, esas son las cosas que se ven hoy en la actualidad y en las cuales creo que esta es una generación de quiebre, porque General Dehesa en este transcurrir de cantidad de años ha tenido los últimos 40, 50 años como muy fuertes en el crecimiento. Es como que para atrás tenía un crecimiento, pero un crecimiento paso a paso. Entonces, lo bueno es que hoy tenemos una generación viviente, que es como la de Baldo, de mis padres, la tuya, Martín, también. O sea, una generación que están en vida y que recuerdan esa General Dehesa que de la nada se transformó al hoy, ¿no? Entonces es tan importante que en esta generación es nuestra responsabilidad la de generar ese quiebre para dejar culturalmente la historia marcada para que en el futuro la tengamos escrita, ¿no? Claro, ahora subrayamos nosotros que en esa gente se disparó una serie de cosas que son innegociables: el esfuerzo, la abnegación, el trabajo incansable. O sea, son valores que esta generación
la de ahora, la que va surgiendo, no puede omitir, porque ya es como que eso está, viste, sembrado acá. Es como querer cambiar la cosecha, viste, querer cambiar, no, ya está sembrado. Y definitivamente para que de esa siga creciendo y desarrollándose, esos valores no se pueden obviar. Bueno. Si me permitís Sí. una cosa, voy a decir que lo que nos interesa en este programa, y yo algo le comenté a él, es más allá de que este es un pueblo que para mí es un pueblo elegido, con causalidades que trajeron personas que hicieron el crecimiento de esta ciudad ahora, pero yo lo conocí como pueblo. Sí. Lo importante es llegar a qué lo motivó a hacer lo que hizo, Sí. a ir ad honorem a instituciones, estar durante varios años y ahora estar desempeñando, creo que presidente Un del cargo Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante. Yo creo que estamos, yo lo dije los otros días, quizás ante el próximo intendente, pero bueno, si le toca que se embrome. Claro. Si le toca que se embrome. Usted dijo que no, vamos a ponerlo en eje. Él le dijo a Morra, a Franco Sí. acá, que los intendentes que han pasado por General Dehesa siempre se van formando uno para el próximo paso. Entonces de ahí él dedujo que el formado La formación. para el siguiente paso serías vos. Esa es la apreciación de él. Yo Sí. le dije a Elma, la primera y única mujer intendente de General Dehesa, que hay mujeres que vienen pidiendo pista acá en General Dehesa también. Así que bueno, vamos a ver qué dice el futuro. Ahora vamos a ver, yo me gustaría hacerle una pregunta. Dale. ¿Dónde estudiaste vos? La primaria. La primaria en el Colegio San Martín. Colegio San En Martín. ese momento teníamos dos primarios, que era el San Martín y el Martín Güemes. ¿Y cuáles eran maestras o directoras que te acuerdas de esa época? Ahí me ponen un compromiso porque la verdad que son muchas y si nombro alguna me va a quedar alguna en el tintero, así que mejor que no te las nombre. Ajá, ¿y directora entonces? Sí, o sea, hay la señora Martínez, que la verdad que ha sido una gran directora en la época. Creo que tuve otra directora más, que fue muy al principio cuando era chico, pero bueno, una época la verdad que muy añorada, donde éramos muchos menos, pero bueno, recordaba tiempo atrás que el Colegio San Martín, en ese momento, cuando nosotros estábamos terminando el séptimo grado, tenía como 1000 alumnos. O sea, la verdad que ya se veía en General Dehesa. ¿El Colegio San Martín? El Colegio San Martín, eran dos primarios, ¿no? Pero te digo, o sea, ya era para la época, estamos hablando del año 79, no, perdón, 83, 84, 82, un año que la verdad que ya se veía un General Dehesa muy joven. ¿Por qué? ¿Y por qué se dio eso? Porque en ese momento los nativos de Dehesa, a nivel, digamos, de nuestros padres, eran muy pocos. O sea, tal vez era menos del 50%. Ujú. Una realidad que hoy cambió. Hoy ya los hijos de nuestros hijos ya son nativos de General Dehesa, Claro. a diferencia de aquella época donde la gran mayoría venían de distintas jurisdicciones, y es un poquito hablado de lo que vos decías, Marcelo, recién, de ese crisol de gente, de raza, de cultura, de costumbre, que nos ha generado un legado innato que es el legado del trabajo, ¿no? Por eso ya se vivía en esa época, y eso es lo que más me pega del colegio primario, que la gran cantidad de chicos que éramos Muchos. dando vuelta, ¿no? 1000. Obviamente que esos chicos se veían muchos más en el centro, Claro. no tanto en los barrios como hoy. Claro. Hoy el centro está poblado ya de gente más grande, Sí. y los barrios se ha trasladado toda esa niñez. Esa niñez en ese momento, Juventud ahora. juventud y no tan juventud, ya juventud mayor como la mía, nuestro poli era la plaza. O sea, nuestro polideportivo era la plaza, y bueno, y algo que teníamos en el club, en la acción juvenil que ya estaba en ese momento. Pero nuestra canchita de fútbol estaba en el Colegio San Martín. O sea, ese era el Claro. lugar de encuentro. Cada esquina, obviamente, tenía una canchita de fútbol en ese momento. Acá muy cerquita teníamos dos. Una estaba en el San Martín y la otra estaba al lado de lo que hoy es el Banco Provincia de Córdoba. Había un gran campito
que abarcaba un par de casas. Acá en el centro. Acá en el centro, Mirá. que llegaba hasta topar con el colegio 25 de mayo. Ese era el lugar de encuentro, inclusive en los festejos patronales. Los festejos patronales de la época, que tiempo atrás le decía Franco también que de volver a esa concepción en el momento que la presencialidad nos permita, había muchos juegos, inclusive juegos de riesgo, desde el palo enjabonado hasta la carrera de embolsado. Lo mencionó Osvaldo. Sí, exacto, bueno, esos juegos, bueno, él era parte de la organización en mucha época, en el que nosotros la vivíamos en toda esa cuadra, la cuadra del Banco Provincia, y especialmente en ese sector se armaban los juegos de la época, ¿no? Mirá vos, pero ¿cuánto estamos hablando? Que eso estaba tan, baldío, digamos. Sí, sí, y bueno, baldío. Estamos hablando de 40 años, o sea, 40, 35... Mirá vos. Esos eran los años y, a ver, yo recuerdo el Boulevard San Martín sin pavimento, o sea, el Boulevard San Martín, unas cuadras más allá de la casa de mis padres, ya no tenía pavimento. La calle Entre Ríos, a la vuelta... Eso contó Licio acá. La calle Entre Ríos, yo la recuerdo, sin pavimento. Estamos hablando de la calle paralela a la Asunción, calle céntrica hoy, totalmente, y la recuerdo sin pavimento porque cuando hicieron el pavimento en esa época... Cosas que me quedaron grabadas a la niña es que se hacía la cuadra y le ponían 2 mojones en cada punta y se tapaba de agua la cuadra como un mes, 20 días, para que fraguara el cemento, dicho hoy. Entonces para nosotros era la diversión tener prácticamente un lago en pleno centro. O sea, y esas cosas son las que quedaron de esa época. Las huellas. Y estamos hablando del centro de General Dehesa. Tremendo cómo cambió la fisonomía, ¿no? De toda esta parte, y supongo que ustedes, naturales de acá, al ver todos esos cambios, y te provoca un aire distinto, ¿no? Y provoca un aire importante, distinto, porque nosotros tenemos un grupito puntualmente de amigos de la época esa, seremos 7, 8, 9, en el cual... nos seguimos juntando, sí, contacto. Y la verdad que uno va a aquella época, somos todos nativos de General Dehesa, todos entre los 48 y 50 años, y la verdad que sí, nos trae y nos va reflotando esas cosas, nombres, anécdotas, sobrenombres, cosas que pasaban, todo pasaba acá, alrededor de estas 4 cuadras, la plaza. Impresionante. Qué lindo tener estos dibujos imaginarios, ¿no? Porque la mayoría, esa era también la intención, de que nuestros hacedores podamos tener estos relatos para que los últimos que han llegado, 5, 10, 15, 20 años, se ubiquen un poco. ¿Dónde están? ¿Cómo viene esto? Claro, es que no todo... Los orígenes. No todo es casualidad, sino es causalidad. O sea, causalidad como... ¿Eras travieso en la escuela? Sí, realmente no me siento un gran travieso, pero seguramente que ha hecho. Tiene una preocupación grande. Pero y lo que pasa es que él es travieso, entonces creen que todos son así. Yo fui muy travieso. Sí, pero no hace falta que me lo cuente. Súper travieso. Pero aparte de eso, ¿cierto? Pienso que lo que te hace activo en la vida es la travesura. Es el buscar un poquito más allá. Sí. O sea, ser inquieto. Digamos. Y el humor. Sí. Y el humor. Ajá. Vos sos un tipo de humor. Contás cuentos, pero... No lo he visto así en el Consejo Deliberante. ¿No? En el Consejo Deliberante no lo he visto así. Sí, no, pero... No me acuerdo de un periodo. Esos periodos que cambian. La vida muta. Claro. La verdad que creo que sí. Por lo general... las preocupaciones, las cuestiones, más allá cuando van sumando años, obviamente que la mochila se va cargando, pero siempre hay que tratar de tener esa cuota, y creo que la cuota, por eso este programa realmente es muy interesante, más allá de las personas que ustedes convoquen, que venga, es eso, ¿no? Es el uno siempre trasladarse hacia atrás te hace traer
la sonrisa y la posibilidad de esa... Te refresca. De esa, exactamente, esa mutación que necesitamos, pero que siempre yendo a eso, ¿no? Al tener la preocupación, pero la preocupación cargada de otra adrenalina diferente no es tanta preocupación, ¿no? Gabriel, perdón. Tuviste muchos años en la cooperativa eléctrica. Contanos cuando vos llegaste o cuando empezaste a interactuar ahí, ¿cómo era la cooperativa eléctrica? Porque ha crecido mucho, ¿no? Una de las instituciones que más creció. De hecho, hoy se firman convenios con la municipalidad para trabajar juntos en obras de desarrollo, expansión y demás. O sea, ha crecido mucho. ¿Cómo era en ese momento? La cooperativa eléctrica en realidad no se termina de dimensionar el tamaño de aquella época y el de hoy hasta que no se está adentro de la cooperativa eléctrica. Claro. La verdad que en aquellas épocas yo entré en el año 99, recuerdo que Reinaldo Licio estaba como presidente y él justo renuncia para entrar en campaña como candidato a intendente. Sí. Asume ahí como vice Fernández, Daniel Fernández, sí. Y ahí, bueno, ahí renunciaron, me parece que había renunciado alguien más, no sé si Marcelo Grosso, me parece, porque iba como candidato concejal. Como son instituciones muy emparentadas, la municipalidad y la cooperativa no les obliga que no se debe estar en los dos lugares, hay muchos puntos en común y para lograr puntos en común tiene que tener la independencia natural de las dos instituciones un poco madres de la localidad, ¿no? Entonces ahí entramos, me acuerdo que me iba a buscar ahí Daniel Fernández, y sí, ingreso a la cooperativa en ese momento era la prestación natural, que era la electricidad, que sigue siendo la base sólida y la más fuerte que tiene la cooperativa en facturación sobre todo, y estaba en esa época con los proyectos de arrancar ya hablando con el municipio con el tema de cloacas. Bien. Que fue el primer servicio, digamos, social fuerte que presta la cooperativa eléctrica. Ahí arrancó ya con Licio como presidente y Roberto como intendente a charlar y a hablar sobre eso. El edificio en ese momento miraba hacia la calle Entre Ríos también. El edificio era ese, la sede de la cooperativa estaba sobre calle Entre Ríos, donde hoy es el auditorio de la cooperativa. Bien. Ese era su edificio, un edificio de muchos años ya. Me acuerdo que nada que ver la fisonomía. No, nada que ver. Inclusive tenía el edificio y terminaba con el galpón, digamos, donde está el corralón si se quiere, de la cooperativa eléctrica, donde está el pañol de materiales. Y bueno, y obviamente muy chiquito. En ese proceso, en definitiva, es donde empieza el gran despegue de la cooperativa. Pero ya en ese momento, y ahí donde iba, porque hasta recuerdo en el libro de Coser de los 100 años de la cooperativa, que dice que... los 100 años de esa. Los 100 años eran los 50 años de la cooperativa. No, en los 100 años de esa, hacemos después, en los 50 años de la cooperativa, reflotamos el libro, trayendo ya la vida particular de la cooperativa y lo convocamos a Coser. Y él arranca diciendo que un servicio... nos damos cuenta cuando lo tenemos, cuando nos falta en realidad. Cuando vos no lo tenés, como te das cuenta. Sí, o sea, cuando tenemos la luz prendida, sabemos que la luz está. Cuando no está, sabemos que falta algo. Y en ese falta hay alguien que lo está prestando, ¿no? Sí, el valor del servicio. Bueno, y la verdad que uno sabe que la cooperativa presta el servicio, pero no se da cuenta el tamaño. Y te das empezando cuenta cuando vos empezás a recorrer los pares. Tuve la oportunidad de participar de muchas reuniones de la federación, de FASE y de FESESCOR y de las regionales de la cooperativa, y bueno, y ahí te das cuenta cómo te miran las otras cooperativas, cómo nos miran en muchas cosas a los vecinos, ¿no? Sí. Somos como un efecto dominó a veces. Y bueno, y ya era grande en facturación, en facturación de energía, obviamente, por tener una empresa muy grande en la localidad, ya estábamos dentro de las primeras cooperativas en facturación de la provincia de Córdoba, comparándonos con Río Tercero, Arroyito, la verdad cooperativas que tienen un impulso muy fuerte y con industrias muy grandes, claro. ¿No? Desarrollo industrial importa. Exactamente. Y después de ahí, bueno, fue andando y sí, la transformación fue realmente muy grande, o sea, muy grande. Siempre creímos que la cooperativa, sin tener que de alguna manera buscar servicios que tengamos en la localidad, debería ser diferencial en algún tipo de servicio,
como fue en ese momento el tema de las cloacas. Bien. O sea, Eso como uno de los servicios que se empezó a desarrollar. Después vino también el Internet. ¿Quién fue el que dijo, vamos a hacer un auditorio? ¿Estabas vos en esa época? sí, estaba yo como presidente. ¿Fuiste vos? Sí, fui yo. El auditorio de la Acá tenemos señor de la idea del responsable. auditorio. Sí, vamos a hacer un No auditorio. sé si fue de la idea puntualmente mía, sí. Peché muchísimo, o pechamos en esa época, había un consejo, digamos que donde se trabajaba con un equipo de trabajo, donde obviamente teníamos disidencias, puntos de encuentro y puntos que no eran de encuentro, pero terminaba después en una comida que nos terminaba alineando a todos de nuevo. O sea que la comida reúne. Así Reúne. que la comida es sana, la comida, la que me debes Martín, la comida, así nos sanamos. Es duro también. La comida, la comida resuelve muchas cosas, bueno. Y bueno, y el auditorio fue ahí en el lugar que hoy está emplazado, que era la sede de la cooperativa. Hubo en esa época un poco de resistencia por la cuestión sobre todo por los estacionamientos, por los vehículos que podía haber. Después también por hacer un auditorio para la localidad, porque más allá que es de la cooperativa, es de General Dehesa, porque Sí. General Dehesa, la cooperativa es integrada por toda la comunidad de alguna manera. Y tenía un poco de resistencia porque se pensaba que por ahí algo de esa envergadura iba a ser usado para algunos pocos, recuerdo. Ujú. Pero bueno, la convicción de alguna manera hacía que ese lugar que era el edificio emblemático de la cooperativa no debía transformarse en un guardado de vehículos o en alguna otra cosa por el espacio donde estaba. Bueno, esa fue la convicción con la que hicimos el auditorio en esa época. O sea, el planteamiento es démosle mejor uso a este espacio, digamos. Démosle el mejor uso a este espacio. ¿Y cómo se hizo? Porque era difícil, porque a qué profesional buscás, cómo lo haces, porque la cooperativa un poco se debe a toda la comunidad. Entonces, bueno, en eso teníamos justamente al ingeniero que nos estaba haciendo la obra de cloaca, un ingeniero civil bresciano, que ya había hecho varias obras, inclusive en agua, había participado con la municipalidad y todo. Él es docente universitario, y le pedimos que nos convocara dos profesionales más, digamos, de trayectoria universitaria para que conformaran un jurado. Eso está escrito en los libros de acta de la cooperativa, pero son cosas que se olvidan por ahí. Entonces convocamos a todos los profesionales de la localidad a generar un diseño, un lugar, un espacio, que se instruyeran y que averiguaran qué podía haber. Ujú. Y bueno, y así fue como se presentaron varios proyectos, y este trío que eran los 3 profesores universitarios, 2 arquitectos y el ingeniero civil, habían elegido, la propuesta había sido de Guillermo Manabela. Ujú. Y bueno, y así arrancó lo que hoy tenemos y vemos como el auditorio. Bueno, una obra realmente impresionante para lo que es ese sector y para lo que es, a ver, la oportunidad que tiene General Dehesa, me parece que es un chiche. Y de poder hacer uso de ello. Sí, es un chiche. Sí. Sí, aparte en la época se había contratado, por ejemplo, en sonido y en iluminación, la misma gente que había hecho el auditorio de La Voz del Interior. Ujú. Los paneles acústicos que tienen, que en realidad están detrás de las paredes esas, bueno, en parte se ven en las paredes de madera que tienen esos orificios, vos por ahí Sí, lo he visto. lo conoces un poco más también. Y bueno, eso fue una inversión muy alta, por eso, bueno, alguien que está hablando desde el escenario, si bien no es un espacio muy dimensionadamente grande, pero puede hablar sin micrófono perfectamente. Se escucha muy bien. Eh, Muy cálido, muy cómodo, muy lindo. Unas 188 butacas, ¿no? 188 butacas, que utilizando por ahí los pasillos podíamos llegar a las 200 personas sentadas, digamos, de alguna manera en el auditorio. Bueno, una maravilla. Siempre le preguntamos a nuestros invitados algunas cosas en particular. Antes de ir a eso, contame cómo es tu experiencia hoy como presidente del Consejo Deliberante, cómo te sentís, cómo se, a ver, maniobra, porque hay que maniobrar también ahí, como moderador de muchas de las charlas, el rol y el carácter que hay que ponerle ahí, ¿no?
Sí, la verdad que bien uno en este pasar por ahí institucional tuvo la posibilidad de coordinar a mucha gente que, como te decía recién, tenemos puntos de vista distintos y debe ser así para el enriquecimiento de la cosa. ¿No le tenés miedo a los puntos de vista diferentes? No, no le tengo miedo a los puntos de vista diferentes. Yo por ahí con lo que no negocio, lo que no tratemos ahí en la mesa esa, o sea, lo que se diga. Yo creo que nos debemos de decir las cosas como las vemos y como las pensamos ahí dentro. Por eso por ahí a mí también a veces se puede notar que, bueno, y nos ayuda mucho el barbijo, nuestros cambios de cara. Pero la verdad que creo que se debe resolver. Ahí va bien, sacate la careta. Se va, nos tapa el barbijo y nos ayuda mucho en la situación. Pero no, creo que es fluido, uno Sí. hasta espera las reuniones de consejo. Yo siento que más allá que uno por ahí devuelve algo de todo lo que la comunidad nos ha dado, particular, personal, familiarmente, a cada uno de nosotros, más allá de eso también es atractivo, es lindo, tiene la posibilidad de poder hacer, de transformar. Uno después ve hechos que suceden y que los pensamos, como hablamos recién del auditorio, como podemos hablar hoy de un loteo. Y en el momento que uno arranca, hasta no toma la dimensión de los beneficios que van a traer a un montón de gente. Y no se hace con ningún otro fin más que ese, pero no y dimensiona hasta que no pasa pues, lo que pasó ayer o antes de ayer, cuando lanzamos lo del nuevo loteo de la segunda etapa de Ribeto, donde tanta familia te escriben para tener una posibilidad. Y bueno. Uno sabe que son bienes ilimitados, que no es infinito el universo, pero también sabe que bueno va a haber entre 80 y 100 personas que familias, perdón, que van a salir beneficiadas. Entonces, de eso se trata el poder estar ahí transformando. Y por ahí a veces me preguntaban también cómo hacía uno estar trabajando todo el día, desde la mañana temprano y después irte a la noche, la hora por ahí de descanso, o en alguna reunión al mediodía. En el cual uno deja tiempo suyo libre de la familia y demás, estar ahí. Y por ahí yo lo que le digo a la gente que te genera un reseteo de tu actividad, más allá que sea una actividad a veces difícil, a veces atractiva y a veces linda, pero genera un reseteo y te da la posibilidad de que como que te autotransformas de alguna manera en otro. Entonces, no que cambies de persona, pero sí que tu actividad diaria, cargada, con una mochila pesada y lo que fuere, es como que arranca de nuevo, como que te volviste a despertar a la mañana Sos autómata y arranca ahí. el día distinto. Y es como cuando falta eso, estimo que debe faltar, no tuve todavía la experiencia, porque en este caminar institucional, por la cooperativa, por la mutual de las comunidades, por el Consejo de Planeamiento con ELMA y ahora en la municipalidad, es como que no tuve todavía ese impas, que no sé cómo sería no estar participando en alguna institución. Claro, o sea, tiene razón mi amigo Martín cuando dice que eras inquieto. Yo le traduzco los términos a él, porque dice travieso, pero en realidad quiere decir inquieto. Y No, pero travieso también. Ah, travieso No, sí, travieso también. Sí, creo que vos sabés que te vas recordando más travieso de haber sido en el secundario que en el primario. ¿Vos? Sí, porque a lo mejor porque uno lo recuerda más, fue la etapa Claro. más viste que la etapa emblemática creo que del ser Sí. humano es la etapa que se potencia la juventud sí. y en esa potencia, bueno, vivíamos en el secundario. Claro. Exactamente, y la travesura va prendida de la idealización de las cosas Claro, y del humor. sí, sí. O sea, supongamos la famosa historia del Ícaro, de aquel que dice, ¿cómo puedo volar? Y entonces era un travieso, y se llenó de plumas y cosas, y por supuesto que aterrizó ahí nomás, Claro. pero generó la idea del hombre volar. Y vinieron los hermanos Wright y crearon el avión. Intentaron O sea, hasta yo lograr. pienso que la travesura muchas veces transgrede límites convencionales y hace que creamos cosas que verdaderamente en otros momentos nos parecería imposible. Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Y generalmente nos pone contento ver a gente inquieta porque sabemos que está sana. ¿Sí? Bueno, a ver, siempre le preguntamos a nuestros invitados un par de cosas.
Y teniendo esta gama que vos manejaste, como dijiste, la cooperativa eléctrica, el Consejo de Planeación, Mutual de las Comunidades, ahora presidente de Consejo, de esa gama me tenés que responder alguna, ¿sí? Teniendo en cuenta esos escenarios que has desarrollado como hacedor. Una bronca, pero que vos te acuerdes, digo, esta no me la puedo olvidar. Elma nos lo tradujo en un mal momento, ¿viste? Delicada, Elma dijo, bronca, no, un mal momento, ¿sí? Pero los hombres nos recuerdan una bronca, bien instalada en cualquiera de esos ámbitos. La verdad que, y no por escaparme de la pregunta porque está muy buena, yo debe ser que yo me olvido. Me olvido, a ver, no me olvido de las personas, pero sí me olvido de los hechos y sucesos que me hayan generado bronca. O sea, si yo, la última campaña electoral tal vez haya tenido, porque uno va tratando de ir de frente con las cuestiones de decir las cosas de frente. Te vi sacado, sí. Y sobre todo eso creo que ahí fue una bronca porque se tuvo que escuchar cosas que eran totalmente inciertas en ese momento. Pero que también las dejamos pasar por una cuestión más allá que en alguna otra posibilidad, seguramente con vos también, Marcelo, en la radio, lo hemos dicho. Pero que yo pensando que por ahí, viste, arranca todo con el post-elecciones, que son la nueva gestión, y se da vuelta la página, y bueno, creo que ese fue uno de los momentos que puedo más recordar como que puedo haber tenido bronca. Porque la bronca es, cuando queda en el recuerdo, es como que también genera un resentimiento a veces. Por eso debe ser como una autodefensa que uno tiene de no, de no tenerla, o sea... No recuerdo momentos puntuales en el cual me haya tenido que, más allá que echar la subida de tono y puntos de vista, como hablamos recién, que a veces los puntos de vista, sobre todo cuando tenemos edades distintas, que si yo en la cooperativa eléctrica era muy joven cuando entré, yo estaba apenas, llegaba de esa después de recibirme, 24 años, y a los 4 años, 27, 28, era presidente de la cooperativa. Entonces había gente mayor, inclusive de muchos años, que estaban en la cooperativa con muchísima experiencia, y bueno, venía en el caso mío y algún otro que veníamos de una edad más baja, donde obviamente, o sea, hay que terminar de coincidir y coordinarlo a eso, pensando que uno trae la adrenalina, la fuerza, la potencia, y el otro tiene toda la experiencia. O sea, sí. ¿Cómo combinamos ahí? Eso combina, que puede salir algo muy bueno, ¿no? Que bueno, es lo que nos ha pasado en general gracias a esa combinación de personas, personalidades y personajes. Y te agarras de algunas rabietas, digamos. Y agarramos rabietas, sí. Que después con el tiempo uno va conociendo a las personas y cada persona tiene su idiosincrasia. Hay personas que necesitan estar mucho más participadas porque necesitan tener minuciosamente todo el detalle. Entonces vos vas generando las aperturas a la necesidad de cada uno y eso genera ir formando el equipo. Por eso yo por ahí a veces en la cooperativa éramos mesas de entre 13 y 17 personas, acá somos una mesa de 7 y yo por ahí a veces no logro entender cómo. Yo entiendo que no vamos a ser amigos, todos amigos, pero sí tenemos que tener la sensatez necesaria para poder... Si nos Vos dijiste, en 17 era difícil, en 7 es más fácil. Tiene que ser pero no. Pero no es más fácil, no es más fácil. Debe ser también pero porque... hay otros intereses también. Sí, es cierto. ¿Sabes qué pasa, Marcelo? Que ahí está el tema, en que... tanto en mi caso particular como los que estamos en la mesa del consejo dentro del oficialismo, te estoy hablando, no tenemos una aspiración. O sea, yo estoy sentado en esa mesa por una causalidad de la vida, no porque lo haya buscado tampoco. O sea, vos me decís por ahí, a lo mejor hubiera peleado de otra forma, estaría en lugar del Franco. Y yo nunca tuve esa necesidad. Y eso también hace a la extrema relación que tenemos con el Franco. O sea, con Franco, la verdad, él como intendente, yo como presidente del consejo, tenemos una relación porque él es intendente y yo soy presidente del consejo y yo no aspiro a su lugar.
hoy. O sea, no estás serruchando el piso, No digamos. estoy en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente Claro, en la política? en la política, Y sí. es lo que ha pasado habitualmente en General Deza, no ha pasado eso. Porque por eso General Deza es lo que es. O sea, Claro. no entra uno derrumbando lo que el otro hizo, Claro. sino sumándose a lo que el Y otro es hizo, mejorando lo que a lo mejor los errores que se pueden haber cometido, Exacto. que siempre van a existir. Bueno, entonces... Vamos por ahí. Bueno, rabietas las has tenido y las broncas las trataste de superar. Exactamente. Bueno, una alegría que vos puedas decir, esa no me la puedo olvidar, esa alegría de haber logrado o haber participado o haber estado. Sí, indudablemente que han sido muchísimas las alegrías. En definitiva, uno como que se siente en deber permanente porque las alegrías son muchas. Que bueno, como son esto, poder conseguir realmente cosas. El primer gran logro dentro del municipio no era como concejales, pero creo que fue el loteo Solares del Sur. O sea, ese loteo significó, viéndolo hoy ya con el diario del lunes, y como les decía recién, sin la posibilidad en el momento de haber dimensionado lo que estábamos haciendo, cuando nos convoca Elma para me llama un día puntualmente para armar un consejo de planeamiento, en el cual fuimos delineándolo y bueno, armándolo con la gente. El primer y gran desafío era un banco de tierra. En ese momento la Intendencia de Elma había quedado con muy poco reservorio de tierra, y sabemos lo que significa en General Deza eso, por el crecimiento permanente. Ella ya había tenido algunas incursiones con la familia Ferrari, que no habían llegado a un puerto necesario para sentarse y diagramarlo. Al entrar actores distintos, en ese caso puntualmente dentro del Consejo de Planeamiento estábamos separados en algunas actividades distintas, la nuestra había sido esa. Estaba Daniel Giraudo también, que me ha acompañado inclusive en todos estos desafíos de los loteos. Y bueno, y Elma, fuimos los tres en definitiva que empezamos a negociar con la familia Ferrari. O sea, tu encargo fue ser diplomático, una cosa así, para lograr algo ahí. Logrémoslo. Eso era lograrlo, donde venían con relaciones un poco ásperas en ese momento. Y hoy viéndolo de afuera y viéndolo con la solidaridad que tiene y que tuvo la familia Ferrari con el municipio y con todo General Deza en ese momento, también sabe que es un bien, es la joya de la familia, o sea, es la herencia que le dejó su mamá a ellos y que ellos la tenían que cuidar como tal. Entonces, más allá de lo económico, está el bien personal, claro, de eso que te... Bueno, entonces, en base a eso, escuchamos, eran tres partes, una de las partes eran las hijas de uno de los herederos, después estaba Alberto y Gerardo, que es que hoy fallecido, vivía en Río Cuarto. En esas partes, ahí empezó la negociación y la verdad que eso nos llevó como un año, tranquilamente. Pero después llegar y ver la concreción de aquel terraplén que veíamos desde calle Belgrano, de cualquiera de las calles, digamos, aledañas a La Rioja, hacia aquel lado donde solamente veías un montículo de tierra como si estuviéramos en la sierra allá arriba, de pronto ver un solo loteo con 544 terrenos que en ese momento correspondía más o menos al 10-12% de todo el parcelario de la localidad. O sea, era un loteo muy importante, sí. muy importante. Hoy imagínate, estamos hablando de 8 hectáreas con el caso de Ribeto, y son en obra 120 millones. En ese momento eran 36 hectáreas, si lo extrapolamos a número, era una cifra y sin dinero, porque más allá que en Deza la solidaridad siempre aparece a la hora de la necesidad, eso lo hacíamos sin dinero. O sea, y la confianza, que esa fue la gran alegría, la primera gran alegría, más allá del loteo concretado y de todas las familias que se pudieron hoy estar habitando con su primer casa y demás, la primera gran alegría fue esa, la confianza de una familia que hoy se vuelve a repetir con Ribeto, Ferrari en ese momento,
hacia nosotros, porque éramos los tres que estábamos negociando ahí, obviamente, la municipalidad. ¿Quién eran los otros dos? Estaba Daniel Giraudo, que me acompañó en el consejo, y Elma. Bien. Después se suma Franco, porque estaba en el Secretaría de Gobierno, se suma Erika Giordano, que era Tribunal de Cuentas, Germán Recosta por la alternativa vecinal, se suma Viviana Ricomagno por el radicalismo, que estaban dentro del bloque radicales, y por el bloque de justicialismo estaba Fernando Giorgi. Ahí se arma la mesa ya. Esa fue una mesa más de concepción de cómo generamos la venta. Pero la primer gran alegría fue que la familia confió en el municipio y en cabeza nuestra, que estábamos negociando con ellos, en que le íbamos a cumplir, haciéndole casas y terrenos para pagar de alguna manera las 36 hectáreas que le estábamos comprando. Excelente, excelente. Bueno, para terminar, porque ya estamos al cierre, de todas las obras donde vos has estado participando, ¿cuál es la obra que rescatas? Ya mencionamos, por ejemplo, el auditorio, no sé cuál otra has participado, pero ¿cuál es la que vos podés decir, esta obra es la que soñé para General Deza? Particularmente no fueron consecución de muchos actos. No sé si fue alguna en la cual uno pudo haber participado como su sueño, sino como la continuidad, porque General Deza es una continuidad. Haber terminado desde la cooperativa eléctrica con la obra de cloacas al 100% de la localidad, pensando que en ese momento teníamos el 100% de gas, que también venía de la cooperativa eléctrica, fue una gran satisfacción también, porque le llegabas a todo el mundo cuando en los pueblos vecinos no tenían ni el centro con cloaca. O sea, la estructura de lograr de que cualquier persona que esté aledaña a la última calle de la localidad, porque estaba frente como vecino a un campo, tuviera cloaca, era fantástico. La misma concepción que se tuvo después con la generación de la fibra óptica, que ya es un servicio distinto, diferencial, más tecnológico, el otro mucho más de saneamiento, mucho más de vida, mucho más de prevención, también con la concepción de esa. Y hoy, seguir con la misma concepción de pensar de que tiene que tener un alumbrado bajo tipo LED, cualquier tipo de barrio que generemos en la localidad. Esas también son satisfacciones muy grandes. Lograr que todo el mundo esté integrado en un espacio en el que sea común y parecido a todos, más allá de las diferencias de cada uno, creo que es uno de los grandes logros en el cual en este transcurrir que yo he tenido puedo haber vivido, ¿no? Y me parece que la obra de cloaca en todo sentido cierra, y sobre todo en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Así que me parece que fue una obra muy importante. Indudablemente, cloacas, agua y el destino final de los residuos que nosotros tenemos, la basura en sí, creo que son los tres elementos fundamentales que nos van a generar calidad de vida. Nosotros, gracias a Dios, tenemos resuelto muchas cosas. A lo mejor muchas de esas cosas resueltas hay que mejorarlas aún más, pero nos da la posibilidad a que estas cosas, que en muchos otros lados se las deja pasar o se les da mucho más tiempo porque políticamente a veces no termina de cerrar una elección. O por cuestiones de recursos. O por cuestiones de recursos muchas veces, pero a veces los recursos se hacen en hacer cosas que se ven. O sea, acá vamos a arrancar, si Dios quiere, en poco tiempo, con la última etapa de la red de agua. Y son esas obras que en poquito tiempo están enterradas, y en esos servicios que cuando vos sabés que abrir el canal y sale agua, no sabes quién lo hizo, claro, y cómo terminó. Entonces, políticamente a veces en las próximas elecciones no juegue a favor o en contra, pero sí otros servicios como son asistencialismo y demás cosas que a veces son necesarias, pero bueno, lo importante es tener estructura de base. Bueno, yo no quiero dejar de pasar una pregunta que tengo, porque en lo social creo que ha sido bien explícito, pero en lo personal, ¿quién fue el ideólogo o quién fue la chispa inicial de tu negocio, que es un negocio próspero y que ha hecho muy bien para muchos vecinos de acá de la ciudad? ¿Cómo fue que inició? ¿Qué te motivó? ¿O a quién? ¿O fue tu papá? ¿O fueron los dos? ¿O fue tu mamá? ¿Fue la compañía de tu esposa y el apoyo familiar? Todo. A mí me gustaría saber cómo es que llegaste a tener una casa de artículos del hogar. Creo que dentro del radio de Villa María, Río Cuarto, es casi la más importante.
No, te agradezco por tus dichos, Martín. La verdad que obviamente que el ideólogo es mi papá y tuvo una mujer que lo acompañó fuertemente dejando su actividad que amaba, que fue la música en ese momento. Ella es profesora de música y para apoyarlo en todo. Esa chispa que generó la posibilidad del emprendedurismo, de una persona, como bien decías vos, de haber nacido sin nada. Ellos llegó mi abuelo sin nada, obviamente, como en aquella época, y bueno, pasando desde un bar, el bar de Los Pescos, que era el bar que hoy en definitiva está en el Boulevard San Martín y La Ruta, en ese lugar donde hay una placita hoy. Ese es el bar donde se crió mi papá, donde vivió gran parte Que de su hubo una niñez. verdulería después. Después hubo una verdulería, pero ese fue un bar durante De unos mucho tiempo. mendocinos. Fue un bar. El bar de Los Pescos estaba ahí radicado, donde mi papá, con 9 años, pierde mi abuelo, queda sin padre, y él ya empezó a integrar el negocio de ese bar. Por ejemplo, armando las mesas, cuando voy a jugar al truco, por decir, no sé qué se lo jugó en esa época, y faltaba uno, él integraba para ayudar a la convivencia y de que generar el atractivo de terminar armando las mesas. O sea, Ajá. ya en aquel momento, entonces esa chispa que pasó por ahí, que pasó por, Era el comodín. por ser lechero, yo Sí. tengo una grande vista de la época del lechero, y donde tuvo el primer despegue mi papá, porque se prohíbe en un momento la leche de En jarrón, tarro. de tarro. Entonces En tarro. tenía que venir pasteurizada en sachet. En ese avance, mi papá lo agarra ya como lechero de ese tipo de leche, y después, al tener la enorme, para hacerlo corto porque se va en largo esto, al tener la posibilidad de casi, no me acuerdo cuántos puestos, pero él a las 6 de la mañana ya le dejaba, le pidas o no le pidas leche, 10 sachets, entonces todas las despensas de los barrios tenían la primera leche. Al hacer eso, casi no quedó competencia de venta de mayorista de sachet. Entonces, él casi que monopoliza en ese momento porque tenía la Todea, la Sancor, todas las leches en ese momento. Entonces ese fue el gran arranque de ese momento, pasando por la Mira despensa vos. y mutando el negocio hasta lo que es hoy. O sea, toda esa Vendedor de leche y terminó siendo una casa de servicio de mueblería, de electrónica. Sí, sí, así arrancó ahí. Todos los negocios arrancan de una manera que obviamente después van mudando y mutando, pero obviamente todo depende de las ganas que le ponga cada uno. Totalmente. Tu papá es un gran emprendedor. Sí, señor. Sí, sí, totalmente. Creo que es mi faro en el camino y lo va a hacer siempre. Y es hermoso poder decirlo mientras él viva, y espero que lo esté escuchando, creería que sí. Y si no, va a estar grabado en Facebook. Pero yo admiro las personas emprendedoras. Admiro. Porque acá muchos dicen hay que hacer, pero no lo hacen. Y los emprendedores hacen sin decir. Así es. Gabriel, te agradecemos mucho por haber venido a la radio. En este bloque honramos y respetamos a la gente que hace, y que hace por generalidad en este particular, y estás entre los hacedores de nuestra ciudad. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. La verdad que es un orgullo, aunque es grande el saco. Y bueno, lo más importante es resaltar que siempre atrás de la persona tiene que haber una familia, una mujer, hijos que acompañen la situación, porque si no tampoco se puede hacer y participar si uno no llega a casa y están todos contentos de alguna manera que esto ocurra. Si no te pasa lo del pingüino, que dicen que se le dice pájaro bobo porque siempre anda solo. Así es, así es. Así es. Gracias, Muchas Gabriel, gracias a y ustedes. un gran abrazo para la familia. Muchas gracias. Hemos disfrutado con Gabriel Pesco, nuestro invitado de hoy para Hacedores de nuestra ciudad, el bloque auspiciado por la Casa Municipal de la Cultura en el marco del programa Herencias.